asco. Bien, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? No sé, clase número N+1 de estadística. Creo que nos queda un poquito más de un mes de clase, ¿no? Hoy Mateo cumple 7 semanas de vida, así que es un día para celebrar. ¿Qué pasará cuando cumpla un año, no? La idea es reforzar un poco lo que vimos el martes, ¿no? Con la simulación, lo que vieron con Aldana, de intervalos de confianza para población normal, con desvío conocido, y hacer algún ejercicio de refuerzo, pero entendiendo que nuestro punto es entendiendo que nuestro punto es entender la simulación que hicimos de intervalo de confianza, ¿no? Y entender que intervalo de confianza se conecta con distribuciones en el muestreo. No sé si algunos de ustedes estuvieron viendo el Excel, pero cuando nosotros tomamos una media muestral de una muestra, que es un estimador, una estimación puntual, perdón, que es una estimación puntual, esa estimación puntual se puede utilizar como centro para la construcción de un intervalo de confianza, ¿no? Si no estuvieron viendo la diapositiva, perdón, si no estuvieron viendo la simulación, no puedo hacer nada, pero la idea es esa, así que en la medida que uno vaya como leyendo este tema, vaya poniendo un ojo a la simulación. Pues la idea es entender la simulación, así entendés generar todo el concepto de intervalo de confianza. Bueno, vamos a ver algún ejercicio, no sé si vieron algún ejercicio ustedes con Aldana, pero vamos a hacer algunas preguntas, por ejemplo, ¿no? Interpretación del nivel de confianza. ¿Esto lo vieron con Aldana? Sí. Perfecto. Ya No todos llegamos sabemos. a ver ejercicios, íbamos a ver hoy, porque vimos tanto que dijo que lo íbamos a ver hoy. ¿Qué cosa? Perdón, estoy con tos. Nos explicó toda esta parte y fue como mucho, y dijo que hoy capaz que hagamos un ejercicio con vos, o si no después ella nos mostraba otro. No, que hoy vamos a ver ejercicios, pero la idea es, más allá de los ejercicios, o sea, cada clase que tengan conmigo vamos a volver a retomar la simulación, ¿sí? Hoy vamos a hacer un ejercicio para construir un intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Para construir un intervalo de confianza. Pero más allá de ver el ejercicio y yo la realidad, yo quiero que ustedes vayan metiendo conceptualmente estas ideas en la cabeza porque son las que nos va a ayudar a entender la simulación. Entonces, nivel de confianza, más allá del cuentito que es, tomando repetidas muestras del mismo tamaño, pertenecientes a la misma población, aplicando el estimador correspondiente, media muestral, a cada una de esas muestras, calculando las estimaciones, construyendo intervalos de confianza, utilizando como centro cada una de esas estimaciones, es de esperar que, por ejemplo, el 95% de los intervalos contengan al verdadero parámetro poblacional. Eso lo vimos en la simulación en la última parte. Si la vamos a retomar la simulación, porque justamente es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿sí? Cuando veamos un concepto, o cuando estén estudiando un concepto, pero para eso tienen que ponerse a estudiar. Cuando estemos estudiando un concepto, volver a la simulación, ¿sí? ¿Dónde estará? ¿Acá estará? Y vamos a tomar este también. Bueno, a ver. ¿No lo tengo?
lo estoy haciendo a propósito para permitirle a Débora que utilice todas sus capacidades de directora. Bien, vamos a guardar una copia y la vamos a guardar esta PC. Bueno, a ver, vamos a repasar este concepto y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Yo no soy muy fanático de los ejercicios, pero vamos a hacerlo. Acá me está faltando un gráfico, me parece. A ver, vamos a ir a inicio, seleccionar, panel de selección. Profe, una consulta, es el mismo Excel de la vez anterior, ¿no? Claro, es el mismo Excel de la vez anterior, chicos. Ah, buenísimo. No sé qué rompí acá. Acá. Bueno, a ver. A ver. Camila, ¿tenés micrófono? ¿Yo? Sí. Sí, sí, porque te estamos escuchando. ¿Tenés a mano el cuentito ese, este de acá? ¿Tenés a mano este cuentito? Interpretación de nivel de confianza. Para Dame leerlo. 2 segundos y lo busco. Pero sí, la Dale, tengo. dale. ¿Qué página era? I don't know. Página 17, del apunte 4. No, página Genial. 4 de 17 hojas. Página bien. 17. Ah, página 4, sí. 4. Está bien. Sí, acá está, lo tengo. Bueno, entonces, despacio, despacio, vamos a ir leyendo línea a línea y vamos a trasladarlo a la simulación, ¿sí? Entonces, Ok. ¿Qué no significa nivel de confianza? eso después. ¿Qué sí significa? Eso después. ¿Qué sí significa nivel de confianza? Supuesto, nivel de confianza 0,95 para la explicación. Bueno, entonces, esperen, acá vamos a poner 0,95, está bien, nivel de confianza 0,95, ¿lo ven? 0,95. ¿Vamos bien? Bueno, Sí. ahora sí. Tomando repetidas muestras del mismo tamaño, pertenecientes Esto a la misma, ahí está, perdón, me equivoqué yo, dale, de vuelta. pertenecientes a la misma población, Listo, ahí Camila sabía dónde parar, está bien. Tomando repetidas muestras del mismo tamaño pertenecientes a la misma población. ¿Estamos tomando repetidas muestras del mismo tamaño, sí o no? Sí. Todas pertenecen a una población normal con media 50 y desvío 3, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos después, Camila, con esas muestras? aplicándole el estimador correspondiente a cada una de esas muestras. Entonces, a cada una de esas muestras lo que hice es le calculé el promedio, ¿no? En realidad es, en estadística, la media muestral, ¿no? El estimador media muestral. ¿Qué significa? Es sumar la cantidad, o sea, sumar los valores que tenemos y dividirlo por la cantidad de elementos. Eso es el estimador, o sea, como el algoritmo que vos utilizás para llegar a un resultado, ¿sí? Perfecto, listo. Entonces, espera, ¿le apliqué el estimador a todas? ¿Sí o no? ¿Los cuadraditos negros están por ahí? Bueno, dale, sí, Camila. Sigo. Y con las respectivas estimaciones, construyendo los respectivos intervalos de confianza. Bueno, ahora, yo le apliqué el estimador. Fíjense que cuando hablo del estimador estoy hablando, ¿le apliqué el promedio? Sí. ¿Le apliqué el promedio? Sí. ¿Le apliqué el promedio? Sí. A todos le aplico el promedio, ¿sí o no? A Sí. todos les estoy aplicando el promedio. O sea, no es el promedio, es la media muestral, ¿no? Pero media muestral como algoritmo. Y estoy, ¿sí? Teniendo las estimaciones, es decir, el resultado de la aplicación de ese algoritmo en cada una de las muestras, que obviamente varía muestra a muestra. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Paso a la otra pantalla. Cada una de esas medias muestrales, ¿sí? Recuerden que estos valores que tengo acá, 46, 36, 50, 15, 46, 36, 50, 15, esos valores, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a utilizar, Camila, esos valores de medias muestrales? ¿Para construir qué cosas? Ahí, léelo. Los intervalos de confianza. Claro, los intervalos de confianza. Entonces,
construyo utilizando como centro los intervalos de confianza. En el Excel los construyo con esta tabla de acá. Después vamos a ver qué es cada cosa, pero antes vamos a hacer un ejercicio para poder trasladarlo acá. Pero noten que yo tengo el X raya, límite inferior, límite superior. ¿Sí? El X raya es equidistante tanto del límite inferior como del límite superior. Es decir, está en el medio del intervalo. ¿De acuerdo? Todos los intervalos, si el desvío es conocido, van a tener una amplitud de 2,15. Es decir, el largo va a ser 2,15. El error de muestreo o la semiamplitud, error de muestreo, error de estimación, la semiamplitud del intervalo, es decir, la distancia que hay desde el centro a alguno de los límites, va a ser 1,07 y algo, ¿no? Esto es 1,0735, ¿no? Bueno, si yo sumo 1,035 más 1,035 me va a dar 2,1470, ¿no? Que es básicamente la amplitud total del intervalo. ¿Está claro ahí? Bueno, entonces, para retomarlo, bueno, para que Camila retome. Extraje muestras del mismo tamaño pertenecientes a la misma población. A esa muestra le apliqué el estimador, media muestral. Al aplicar el estimador, calculé la estimación para alguna de esas muestras. Con esas estimaciones, construyo intervalos de confianza que utilizan esas estimaciones como centro de los intervalos. ¿Qué más? ¿Cómo sigue esto, Cami? Entonces, es de esperar que el 95% de los intervalos construidos contengan el valor correspondiente del parámetro poblacional. Bien. Entonces, primero, ¿por qué digo es de esperar? ¿De acuerdo? Porque si yo tengo la posibilidad de construir infinitos intervalos, ¿sí? Infinitos intervalos, yo en realidad nunca voy a saber, a ciencia cierta, qué porcentaje de esos intervalos contienen al valor 50, es decir, al valor del parámetro poblacional. Nunca lo voy a saber. Pero ¿por qué digo que es de esperar? Porque si yo tomo, por ejemplo, set de 1000 intervalos, ¿sí? Y veo cuántos de esos intervalos contienen al parámetro, si tengo un 95% de confianza, acá me está diciendo un 94,5, ¿no? Pero yo corro nuevamente una simulación de 1000 intervalos y me dice 94,7, 96, 94,9, 95,5, 94,7, 95. ¿Qué significa ese es de esperar? En realidad. Que si lo hago infinitas veces me va a quedar 95%, pero si lo hago una cantidad más limitada de veces me va a quedar cerca de 95%. Bien. Cuando yo digo es de esperar, estoy diciendo, mirá, yo no sé, porque no voy a poder tomar todos los intervalos posibles, porque son infinitos, pero si yo tomo bloques de gran cantidad de intervalos, en este caso tomo bloques de 1000 intervalos, ¿sí? Y tomo muchos bloques de 1000 intervalos, cuando calculo en promedio cuántos de los intervalos en esos bloques contienen al parámetro, en este caso la media poblacional, me va a dar un 95%. A ver, no te entendí, Diego. ¿Qué es esto de bloques? Presten atención a esto. Primer bloque de intervalos, ¿sí? Primer bloque de 1000 intervalos. 95,9% de los intervalos contienen al parámetro. ¿Qué quiere decir que contienen? Que yo trazo una línea en 50, acá, este me está quedando. Yo trazo una línea en 50, ahí, y la gran cantidad, la gran mayoría, el 95,9% de estos intervalos van a pasar por ese 50. Pero algunos que no, ves que este no pasa, no contiene el valor 50. ¿Pero qué quiere decir que no contenga el valor 50? A ver, vamos a ver acá, ¿sí? Acá, tengo una media muestral que es 51,12.
Si yo me voy 1,0735 para un lado o 1,0735 para el otro, me va a dar que el límite inferior es 50,04 y el límite superior 50,19. Ese intervalo en particular no tiene el parámetro poblacional, pero no tiene el valor 50. ¿Me siguen? Sí, Las respuestas sí. son Ese sería el nivel de Sí, sí. significación. el nivel de confianza. El nivel de significación vamos a usar... El nivel de No, lo que está significación es... fuera del intervalo. No, nada Sí. que ver. Sí, sí, pero como nivel de significación lo vamos a ver después, ¿sí? Pero sí, es lo perfecto. que es, sí, lo vamos a ver después. Porque se aplica para otra herramienta que es pruebas de hipótesis. Pero sí, el nivel de significación es lo que le falta al nivel de confianza para llegar a 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿entienden la definición ahora? Tomando repetidas muestras del mismo tamaño, pertenecientes a la misma población, aplicando el estimador a cada una de esas muestras, teniendo la estimación de cada una de esas muestras, utilizando esas estimaciones como centros de intervalos de confianza, es de esperar que el 95% de esos intervalos contengan al verdadero parámetro poblacional. Ahora, si yo te digo que el nivel de confianza va a ser de 80, ¿los intervalos van a ser más largos o más cortos? ¿Van a tener más o menor recorrido? Menor recorrido. Menos. Y si tiene menor recorrido, ese set tiene más o menos probabilidad de contener al valor del parámetro. Menos probabilidad. Menos. ¿Puedo verlo? El error de confianza. Es más preciso la información, ¿no? A ver, es más precisa la información. ¿Quién dijo eso? No es más precisa la información al contener el margen de error. Cuanto más chico es. Exacto. El intervalo es más preciso, pero con un trade-off a costa de que ese set de intervalos contengan el verdadero parámetro poblacional. Porque vos fíjate, se te hizo más chico el intervalo. Al hacerte más chico el intervalo, ¿qué pasó? Menos intervalos contienen el valor del parámetro, ¿sí? Si yo les doy un valor de 50, se hace más chico. Por ende, menos intervalos tienen probabilidad de contener el parámetro. ¿Vamos bien? O mejor dicho, la probabilidad de que los intervalos contengan el parámetro es menor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno. Sí, sí. Entonces, ¿qué no es el nivel de confianza? ¿Qué no es ese 90%? ¿Lo leo? ¿Qué? ¿Lo leo, profe? Dale. Lo que no es si construye un intervalo proveniente de una muestra con un nivel de confianza de 0,95, eso no significa que existe un 95% de probabilidad de que el valor del parámetro esté contenido dentro de ese intervalo. Exacto. Y les voy a explicar por qué ese trabalenguas y vamos a verlo. Y lo van a entender clarísimo. Yo no tengo idea de cuál es el valor del parámetro poblacional. Yo no sé que la media es 50. A ver, lo sé ahora porque estoy haciendo una simulación. Pero yo voy a tener una muestra, ¿no? Una muestra, ¿no? Esta muestra, y esta muestra me da una X raya de 50,11. Voy a tomar ese 50,11
y lo voy a utilizar como centro de un intervalo. Le voy a cambiar el color a esto. Lo uso como centro de un intervalo. Construyo el intervalo. Mirá qué lindo que es mi intervalo. Hermoso intervalo. ¿Y qué me dice eso? Tengo un intervalo. ¿Yo puedo afirmar que ese intervalo tiene un 95% de probabilidad de contener a la media? O sea, no, porque no sé cuál es la media. ¿Entienden lo que les quiero decir? Ese intervalo está solito ahí, perdido en el aire. No tengo más información que la que me da el valor de la muestra, o sea, los valores pertenecientes a la muestra, la media muestral, límite inferior, límite superior. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Miren, este intervalo, si yo descubro el verdadero poder, pusiste la barra bien. Este intervalo, ¿qué pasó? ¿Contiene o no contiene? No. No contiene. Pero si yo estoy acá, no tengo idea. No lo sé. Bueno, ahora, está mal que yo diga que este intervalo tiene un 95% de probabilidad de contener a la media. Si yo tomo el intervalo solito, ahora, si yo digo, hay un 95% de probabilidad que este sea uno de los intervalos que contenga a la media. Eso es correcto. ¿Por qué? O sea, parece lo mismo, pero no lo es. Porque yo estoy utilizando la definición de nivel de confianza. ¿Me siguen? Claro, vos estás estimando que tenés, justamente ese intervalo que vos estás evaluando, exclusivamente ese tiene un 95% de probabilidades. No estás diciendo que todos tienen un 95%. Claro, lo que yo estoy diciendo es, yo no estoy hablando de que este intervalo tiene un 95% de probabilidad de contener a la media. Lo que yo estoy diciendo es que este intervalo tiene un 95% de probabilidades de ser uno de los intervalos que contenga a la media. ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente, si yo en promedio tomo 100 intervalos, 95 van a depender de la media. Entonces vas a tener un intervalo, tener un 95% de probabilidad de ser uno de los intervalos que contenga la media. Cuesta bajar el concepto, ¿no? Cuesta bajarlo. Siempre Pero, estamos hablando de muchas muestras, de varias muestras, no de una sola muestra. claro, pero nosotros vamos a tener una sola. Nosotros vamos a tener una sola. ¿Sí? ¿Hasta vamos bien? Sí. ¿De dónde nace el problema del intervalo de confianza? No sé si lo vieron con Aldana. A ver, pensemos. ¿Sí? Yo tengo información de cuál es la distribución, porque a mí, para esto de acá, no me interesa esta distribución, me interesa esta distribución de acá abajo. Estas son medias muestrales. Las medias muestrales son variables aleatorias. A mí me interesa la distribución de esas variables aleatorias. ¿De cuáles? De las medias muestrales. No me interesa la distribución de la población. Lo que sí pasa es que la media de esta distribución, por propiedad de la distribución del muestreo, coincide con la media de esta distribución. Por eso utilizo la media poblacional como sinónimo de la media de medias muestrales. Pero en realidad estoy utilizando el valor, que es coincidente. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué me estás queriendo decir, Diego?
A ver. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Ahí. ¿Me rompió el chicho otra vez? Ah, lo triste que estoy. Ahí está. Entonces, una cosa es la distribución de la variable poblacional que se comporta de manera normal, cuya media poblacional es igual a 50 y cuyo desvío poblacional es igual a 3. Eso es una cosa. Pero lo que a mí me interesa analizar no es eso. A mí me interesa analizar la distribución de las medias muestrales tamaño 30, que va a seguir una distribución normal con una media de medias muestrales tamaño 30 igual a 50 y un desvío de medias muestrales tamaño 30 igual a 3 sobre raíz de 30 en este caso. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra es igual a 30. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, sí. El problema es que yo, este dato de acá, no lo voy a conocer. Porque si lo conociera, no haría un intervalo de confianza. Entonces, digo, bueno, yo tomo una muestra, tamaño 30, tomo una muestra, tamaño 30, ¿sí? Esa muestra me da una media muestral $50,5. Y yo te pregunto, a ver a vos, Analía, te pregunto, ¿cuál es la media poblacional? O sea, la única información que vos tenés, espera, porque venimos con un sesgo. Está de la línea roja para abajo. Es la única información que vos tenés, ¿sí? Tomaste una muestra, tamaño 30. ¿Qué significa tomar una muestra tamaño 30? Que vos tuviste, ¿sí? Por ejemplo, tuviste un X1 igual a, no sé, 50,6. Después tuviste un X2 igual a 50,1. Después tuviste un X3 igual a 49,9, ¿sí? Después tuviste un, no sé, X30 igual a 50,1. Vamos por un poquito más, 50,7. ¿Sí? Entonces, vos tenés esa muestra, ¿no? Esos datos, le calculaste la media muestral, es decir, sumaste todos los valores, dividiste por 30, ¿no? Entonces, vos a esto le aplicaste la media muestral para muestras tamaño 30, es decir, hiciste una suma desde n, no, perdón, hiciste una suma desde i igual 1, ¿sí? Hasta 30 de x sub i, y lo dividiste por 30. Eso es tu estimador, ¿sí? Le aplicaste el estimador a la muestra 1 y te devolvió esta estimación. ¿Hasta ahí me entendieron? Entonces yo te pregunto, Analia, ¿cuál es la media poblacional? La única información que vos tenés está de la línea roja para abajo. Y es lo primero que vos me contestarías. A ver. Y lo primero que te contestaría es 50,5. Esa es la media de la muestra, ¿no? Sí. Esa es la media de la muestra. Y pero Sí. no, pará. La media poblacional, te digo yo. ¿Y vos qué me vas a contestar? Algo que nos cuesta contestar a nosotros, sobre todo a los argentinos, ¿eh? No tengo idea
ni tengo por qué tenerla. Porque no tengo más información que esos tristes 30 elementos que extraje de mi muestra. Resolvelo, te digo. Resolvelo, no me importa. Resolvelo. Y vamos a decir, mirá, mono, lo único que puedo hacer es, o utilizo ese 50,5 como una estimación puntual, y te digo, la media poblacional es 50, que la verdad es tirar una caña en un océano y esperar que salga un pez, no tenés forma de saber si estás cerca, estás lejos. Capaz que te tocaron, hay una probabilidad muy ínfima, pero puede existir, te tocaron todos datos muy, muy chicos, ¿no? Te puede llegar a pasar, tomaste todos datos y que te dan que la media es más cercana a 49 que 50. Pero como tomaste un solo set, no tenés forma de saber en verdad qué pasaría si tomases otros conjuntos de datos. Porque esto tiene gracia cuando tomás varios conjuntos de datos. Tomaste uno solo. Claro. Esa es la diferencia entre lo que es una distribución de frecuencia y lo que es una distribución de probabilidad. Entonces, vos con esta información no tenés No la idea, puedo sacar. no sabés. Pero viene Inés y te dice, no, pará, yo te voy a dar más datos. No solamente tenés los datos los datos muestrales, no solamente tenés la media muestral, también tenés esta información. Los datos, estos datos de acá, pertenecen a una población normal donde yo no sé cuál es la media. No la sé. Pero sí te puedo decir que el desvío es igual a 3. O sea, viene Inés y te dice, ¿no? Ahora vos tenés los datos de tu muestra, el tamaño de muestra, porque básicamente los contás, tengo 30 elementos, tenés el valor de la estimación y tenés la información de que los elementos de la muestra pertenecen a una población que se distribuye en forma normal, donde no conoces la media, porque si no todo esto no tendría sentido, pero sí conoces el desvío. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Más o menos. La lectura. Porque el tema anterior, distribuciones en el muestreo, nos dice que si pasa eso, la distribución de todas las medias muestrales, ¿no? De todas las estimaciones de muestras tamaño 30, sigue una distribución normal, donde obviamente no vas a conocer la media, vas a saber que es igual a la media poblacional, no la vas a conocer, porque no conoces la media poblacional, pero sí vas a conocer el desvío, que va a ser 3 sobre raíz de 30. Entonces, tu nueva información ahora es la siguiente. Que las medias muestrales tamaño 30 se distribuyen en forma normal con una media de medias muestrales igual a la media poblacional, que no la conoces, pero que son iguales, y un desvío de medias muestrales igual al desvío poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto va a ser igual a 3 sobre raíz de 30. ¿Hacíamos bien? ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Y qué te permite eso? Decís, bueno, está bien. Vos me decís que querés que te estime el valor de la media poblacional, ¿no? Bueno. Y yo tengo la información del valor de la media muestral, de la muestra que obtuve, y tengo información de la distribución que pueden llegar a tener
cada una de esas medias muestrales. Es decir, yo voy a saber acá voy a meter medias muestrales de tamaño 30, ¿sí? Yo ya sé que la distribución es normal, es decir, esto que tengo acá, esta información, ya la sé. Es más, vamos a hacer así. En el eje de abscisas tengo medias muestrales, tamaño 30, que se distribuyen normalmente con una distribución de medias muestrales desconocida, pero un desvío de medias muestrales igual a 3 sobre raíz de 30. El tema anterior, que es distribución normal, nos dice que la distribución normal tiene dos parámetros, la media y el desvío. La media, ¿qué me daba en una distribución normal? La misma proporción de probabilidad en izquierda-derecha, ¿era? No, la distribución normal tiene forma de campana. Esa campana va a tener una ubicación, va a tener un centro, una ubicación, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, y va a tener una concentración respecto al valor medio. ¿No? Si el desvío aumenta, ¿qué pasa con la campana? ¿Cómo se hace? Se concentra. Se, Digo, se claro, expande. se va expandiendo. El desvío aumenta, se expande. Si el desvío disminuye, se contrae, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Qué es lo que desconocen de la distribución de las medias muestrales? ¿Qué es lo que desconocen? Bueno, esperen, vamos a situar este 50,50 acá, ponele, ¿no? Supongamos que está acá. Pero esto que tengo acá, es la media muestral de la muestra 1. No es nada más ni nada más que eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes desconocen? ¿La posición o la concentración respecto a la media? ¿Qué es lo que ustedes no saben de la distribución de las medias muestrales? La concentración. La concentración. Entonces, lo que puede pasar es que puede ser esta, o 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 puede ser esta. Puede ser cualquiera. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, que tenga una distribución normal, esas medias muestrales, implica algo, ¿no? Implica que vos vas a tener una escasa probabilidad de que se te vaya para las puntas, ¿no? Pero vos querés construir un intervalo, y como querés construir un intervalo necesitas un límite inferior y un límite superior. Ahora bien, ¿cómo sabés qué tan largo es el intervalo? Si no tenés idea cuál es el centro de la distribución de las medias muestrales. No hay forma. Salvo que vos digas, espera, yo me acuerdo, tema que vimos anteriormente, que se conecta con este, que yo podría tomar, en vez de centímetros, como está la variable ahora, podría tomar desvíos con respecto a la media. Es decir, yo en vez de tomar los valores de X, podría tomar los valores estandarizados de X, raya. Y cuando yo estandarizo los valores
esto se transforma en una distribución normal. ¿Con qué media? Igual a 0. ¿Y con qué desvío? 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Van entendiendo? Entonces, ahora digo, ok, yo no conozco cuál es la distribución de las medias muestrales tamaño 30 si yo la mido en los centímetros, pero sí sé cuál es la distribución si la mido en desvíos con respecto a la media. ¿Entienden? Entonces, ahora esto se transforma en lo siguiente. Ahora voy a tener en el eje de abscisa valores estandarizados de X raya. ¿Y cuál va a ser la media de esa distribución? 0. ¿Y el desvío? 1. 1. Ahora sí digo, quiero un intervalo que tome el 95% central de la distribución. Por supuesto que ese intervalo, si vos lo querés medir acá, no vas a poder. Porque no conoces el centro del intervalo. Entonces no vas a saber cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Pero sí, vos podés decir lo siguiente. Si yo quiero un intervalo que tenga el 95,4% central de la distribución, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Cuántos desvíos me tengo que alejar a la izquierda y cuánto a la derecha? 2. Perfecto. Esto que tenemos acá son desvíos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces puedo decir lo siguiente. Miren. Tomo la estimación como centro del intervalo. ¿Sí? Se los voy a poner de una manera y después se las cambio. Primero se las pongo de una manera para que lo entiendan. ¿Sí? Bueno, tomo el centro del intervalo. De la muestra 1. ¿Cuánto daba? Este daba 50,5. exacto, 50,5. Perfecto. Me voy a ir para el límite inferior y voy a venir desde un límite inferior, ¿no? Si lo mido en desvíos con respecto a la media, ¿cuánto me voy para este lado? 2. ¿Y para este otro lado? 2. Bien, entonces acá vamos a poner algo, ¿sí? Vamos a poner el valor de abscisa, ¿no? Que concentra alfa sobre 2. Y le voy a poner un módulo. A ver. Esto es alfa, porque es el nivel de significación, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Todo esto que tengo acá es alfa sobre 2, ¿sí o no? Sí. Y todo esto que tengo acá, ¿cuánto es? También alfa sobre 2. Alfa sobre 2. Alfa sobre 2. Que es lo que está fuera del intervalo. Entonces, este valor de abscisa es un valor de abscisa que acumula alfa sobre 2 de la distribución. Se acumula un 0 y pico por ciento, ¿no? Bien. En realidad un 2%. 2%, más o menos, 2,4%. 2,4%, ahí está. Un 2,4% de la probabilidad. Ahora, este desacumula
un 2,4%. Este sería una cosa así. Pero los valores son los mismos. O sea, lo único que cambia es el signo. Uno es -2 y el otro es 2. Entonces, yo le pongo el módulo. Porque el más y el menos lo tenemos en estos signos de acá. Los que están al lado de las X. Bueno, entonces tengo más 2 menos 2. Ahora bien, ese 2, tanto el de la izquierda como el de la derecha, son desvíos con respecto a la media. Esos 50,5 son centímetros. ¿Yo puedo sumar centímetros con desvíos con respecto a la media? No. 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 ¿Qué tengo que hacer con esos desvíos con respecto a la media? ¿Lo tengo que transformar en qué cosa? Centímetros. Entonces, tengo que multiplicar este valor por qué cosa. Porque son 2 desvíos con respecto a la media. Y los desvíos con respecto a la media en la distribución de las medias muestrales, ¿cuánto es? 1. Acá. Ahora lo explico de vuelta, ¿sí? Sí. ¿Alguno lo Por entendió? favor. No. Yo me Nadie. perdí ahí en esa parte. Me tildé como Internet Explorer, Diego. No, está bien, chicos, pasa algo. Calculando. En serio, buena onda, pasa algo, no están leyendo. Y si están leyendo, no están entendiendo. Entonces, acá estamos mezclando distribución normal, el tema de distribución normal. Estamos mezclando distribuciones en el muestreo e intervalo de confianza. O sea, si no tenés fuerte esos 3 temas, va a ser muy complicado que entiendas en profundidad esto. Vamos a ponerle onda, ¿sí? Pero sepan que la carencia de ustedes es que no están leyendo. Y si están leyendo, no están entendiendo, por lo cual también es grave porque no están preguntando. Entonces, dijimos que yo quiero construir un intervalo. ¿Sí? Un intervalo que tenga un recorrido determinado. Límite inferior, límite superior. Bien. Dijimos que ese intervalo yo no lo puedo construir sobre esta distribución. ¿Por qué? Porque no conozco cuál es el centro. Conozco que la distribución va a tener este desvío. Yo sé que va a tener este desvío. Lo que no voy a saber, no lo voy a saber, es dónde está ubicado. ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí. ¿Sí o no? Bien. Entonces lo que digo es, bueno, esperá, ¿por qué no conozco la media? Porque no conozco en centímetros dónde está la media. Pero si yo en vez de centímetros tomo desvíos con respecto a la media, yo sé que cuando estandarizo una distribución normal, la estandarización de esa distribución normal sigue una distribución normal. Cuando tengo una variable que sigue una distribución normal, o sea, esta es una variable aleatoria que sigue una distribución normal, cuando yo estandarizo esta variable aleatoria, también sigue una distribución normal. Lo que pasa es que la media va a ser 0 y el desvío va a ser 1. ¿Por qué? Porque lo que hago es, le cambio la unidad de medida de centímetros a desvíos con respecto a la media. Entonces, si mi nueva unidad van a ser desvíos con respecto a la media, este 1, en realidad, ¿a qué va a ser equivalente? ¿A qué valor? Desvío A muestral. 3 sobre la raíz. La raíz de 30. Exacto. Va a ser igual a 3 sobre la raíz de 30. Es decir, yo voy a avanzar ahora, ¿sí? Mi unidad de avance va a ser 3 sobre raíz de 30, y a eso lo voy a llamar 1. ¿Entienden? A eso lo voy a llamar 1. Yo cambio la base de medición de la abscisa. Entonces, la media, yo no tengo idea cuánto es antes, si la mido en centímetros, pero sé que ahora va a ser 0. No voy a saber dónde está ubicada. No voy a saber dónde está ubicada físicamente, pero sé que va a valer 0. ¿Entienden?
Porque la Claro, media y- se desvía con respecto a la media, 0 desvíos. Y te vas a dar cuenta cuando empieces a multiplicar o a cambiar los valores por los valores muestrales. Entonces, yo acá tengo, ¿no? 50,5, que es mi media muestral, va a ser mi centro del intervalo, porque esto lo voy a usar solamente como base para saber el recorrido que va a tener el intervalo. Y el recorrido va a ser 4 desvíos. O sea, el límite inferior se va a alejar 2 desvíos con respecto al centro, el límite superior se va a alejar 2 desvíos con respecto al centro. Pero ¿cuánto es 2 desvíos? Si cada desvío vale 3,3 sobre raíz de 30. ¿Cuánto es 2 desvíos? Tres dividido raíz de 30. Eso es un desvío. ¿Y 2 desvíos? Y 2, Por dos. no valía 1, vale eso, 2. Es 3 Entonces, sobre raíz de 30 al cuadrado, no sé. no, Cualquiera. chicos, no. de Ah, vuelta. era el Era lineal. estimador puntual más el Esperen, desvío, ¿no era? esto es 1 y esto es 1, ¿sí o no? Bien, menos 1. ¿Cuánto es esto? Va a ser un desvío, ¿no? ¿Sí o no? Y esto va a ser otro desvío, ¿sí o no? ¿Van a ser 2 desvíos? ¿Y Sí. cuánto Lo vale que no cada veo desvío? cuando se te mueve el mouse, entonces está un poquito difícil de seguir. Sí, pero tienen que seguir las flechitas. Sí, por O eso sea, no la veía moverse antes. no importa, pero viste las flechitas. Entonces, si yo tengo, ¿sí? Un desvío que vale 3 sobre raíz de 30, 2 desvíos vale 6 sobre raíz de 30. Siguen sin entender, ¿no? Ah, sí, No, yo está sí lo claro. Ahora entendí. sí. Un Está desvío es bien. 2 raíz de 3, un desvío es 3 sobre raíz de 30, 2 desvíos es 2 por 3 sobre raíz de 30, 2 por 3 es Claro, 6 sobre exacto. raíz de 30. Entonces, mi intervalo termina siendo... Alto PowerPoint, te odio. Mi intervalo termina siendo esto. Termina siendo 50, el límite inferior, ¿no? Es 50 menos 6 sobre raíz de 30, ¿sí? El límite superior es 50 más 6 sobre raíz de 30. Esto, saquen la cálculo, chicos, please, y díganme cuánto es. 1,09 es 6 sobre raíz de 30. 1,09, entonces sería 50 menos 1,09 y 50 más 1,09. Entonces esto sería 48,91, corríjame si me equivoco, y esto sería 50,09. No, 51,09, ¿no? Sí, sí. 51,09. Este es el intervalo que construí. Este es el intervalo que construí. Entonces, moraleja. Moraleja. Si yo tengo, ¿sí?, una variable que sigue una distribución normal, una determinada media desconocida y con un desvío conocido, ¿sí?, un determinado tamaño de muestra, la distribución de las medias muestrales para esos tamaños de muestra va a seguir una distribución normal con una media de medias muestrales igual a la media poblacional y un desvío de medias muestrales igual a el desvío poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entendiendo eso, yo puedo decir lo siguiente.
la forma general de un intervalo de confianza va a ser la siguiente. La estimación puntual para un determinado tamaño de muestra, ¿sí?, de una determinada muestra, más menos el módulo del valor de abscisa que acumula el alfa sobre 2 de la probabilidad por el desvío de las medias muestrales. Ahora podemos hacer un ejercicio. Ahora, dense cuenta, y por eso vuelvo a insistirles, que nosotros podemos hacer 1000 ejercicios, y ustedes van a saber resolver ejercicios, pero no van a entender lo que están haciendo. Entonces, vean los videos de las clases de los cuatrimestres pasados, lean los apuntes, hasta que les haga clic y puedan explicar qué es esto de intervalo de confianza y por qué hacemos esto. A ver, ¿quién se anima a preguntarme, a responderme? ¿Por qué yo tengo que tomar los valores de Z? ¿Por qué yo necesito estos valores de Z? ¿Por qué necesito estos valores de Z? ¿Qué me dicen ustedes? Para ¿Por poder qué calcular el desvío con respecto a la media. Claro, ¿por qué directamente no hago esto, chicos? ¿Por qué directamente no digo tengo una determinada media muestral, más menos, o mejor dicho, más límite inferior, límite superior? Perdón. Otra cosa. ¿Por qué directamente no digo, tal cosa es el límite superior, tal cosa es el límite inferior? Intervalo de confianza, tengo la media es el centro del intervalo. ¿Por qué no digo directamente, bueno, el límite inferior es este, el límite superior es este? Porque son medidas diferentes. ¿Por qué? Se lo respondo yo. Porque ustedes no tienen ni idea cuál es la amplitud del intervalo, al menos en forma directa, no tienen idea cuál es la amplitud del intervalo, ¿sí?, en términos de medirlo en la unidad de medida original de la variable. Ustedes no pueden llegar directamente a 48,91 y 51,09. No pueden. ¿Por qué? Porque no conocen el centro de la distribución. Entonces, lo que tienen que hacer es ir a buscar primero el límite inferior y el límite superior medido en desvíos con respecto a la media, y luego ese límite inferior llevarlo a centímetros y ese límite superior llevarlo a centímetros. Es lo que se conoce como error de estimación. Los errores de estimación se calculan de esta manera. Entonces, vamos a terminar la clase de esta manera, ¿sí? Profe, perdón, antes de continuar con eso. En la fórmula anterior, en el factor de fiabilidad en el módulo, ¿no te faltó el por 100%? ¿Adentro del módulo? ¿Acá? Claro. No, ¿por qué? Acuérdate siempre de algo, ¿sí? La letra porcentaje es idéntico a decir 1 sobre 100. Entonces, si vos decís por 100%, en realidad está diciendo 100 por 1 sobre 100. O sea, hablar de porcentaje implica transformar, ¿no?, una unidad de medida multiplicándola por 100. Pero se usa ese truco, a ver. Yo creo que lo expliqué en una clase, pero no pasa nada, lo explico porque está bueno que lo sepan, ¿sí? Si yo digo que 0,5 es igual al 50%, lo que estoy diciendo
es que 0,5 es igual a 50 por 1 sobre 100. Que obviamente, esto aquí es igual a 0,5. O sea, esto y esto es lo mismo. ¿Sí? ¿Te respondí? ¿Que no hace falta? Sí, ¿puede ir más arriba al gráfico? Que por ahí es... ¿Acá? Ah, está bien, sí. Ya lo entendí. Claro, porque que yo ponga acá Sí, 95,4%, ya te da la pauta que el alfa dividido 2 va a ser con por ciento, va a ser 1%. sí, o no hace falta, porque lo que estoy poniendo acá, vos acostumbrarte, siempre tu mente tiene que transformar esto en esto, ¿eh? Que vos veas esto, automáticamente tu mente lo tiene que transformar en esto. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, perfecto. como para no quemar la cabeza es un viernes, ¿sí? Esto que tengo acá se denomina error de estimación. ¿Sí? Error de estimación. ¿Muy bien? Entonces, un intervalo va a tener un centro más un error de estimación menos un error de estimación. El centro menos el error de estimación te da el límite inferior. Y el centro más el error de estimación te da el límite superior. El problema es que vos el error de estimación no lo puedes calcular directamente la unidad de medida de la variable. Primero lo tenés que calcular en desvíos y después lo tenés que multiplicar para llevarlo a la unidad de medida de las variables. ¿Sí? Hacemos un mini ejercicio y cortamos porque Mateo está... Dámelo que lo tengo... ¿Dónde está mi hijo? ¿Eh? Ah, bueno. Ay, no lo puedo escuchar llorar. Bueno, vamos a trabajar, chicos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y van a ver que hacer un ejercicio de intervalo de confianza es fácil. Es una estupidez hacer un ejercicio de intervalo de confianza. Lo que hay que tener en cuenta es lo que hay atrás de ese ejercicio. Entonces, vamos a... Perdón, armar profe, el de confianza. Sí. le hago una consulta antes. ¿Puede ir un poquito más arriba? Que hay Ande. algo que no... en donde dice 50 menos 6 sobre 100 sobre raíz de 30. ¿No sería 50,5 que viene de la... Ah, sí, señora, sí. Porque no me estaba cerrando y no sabía si no estaba Te entendiendo estaba o poniendo lo re estaba triste, entendiendo no bien decís y la estaba verdad. mal. Te estaba poniendo re triste, decime la verdad. Sí, me estaba poniendo triste porque digo, no lo estoy entendiendo y lo leí y me parece que estaba mal. Vecina, dame a mi hijo mientras explico un ejercicio de intervalo de confianza. Bueno, dame a mi hijo, Dame al heredero, que los chicos lo conocen y lo quieren. Ya popularizamos el sticker de él. Tiene un día, nene. Venga con su papi, venga con su papi. Estás con ganas de molestar a papi, ¿no? Bueno. A ver qué sale de esto, ¿eh? Lo que creció. ¿Viste? Está re grande. No, a ver si se calma. Bueno, ¿me escuchan? No, ¿no? Sí, No. sí, se te escucha. Sí, se escucha. Bueno, anoten, por favor. Una fábrica. ¿Sí? ¿Estás comiendo pan dulce? Pará, voy a cambiar a mi hijo por un pedazo de pan dulce. Dame eso. Tomá a mi hijo, dame un pedazo. ¿Es feo? ¿Cómo feo? Buena ¿Compraste? lección esa.
Si cambió no mi es hijo con por un chip caso de pan chocolate, dulce. no lo quiero. Mal. Por helado garpa más. ¿Es Bueno. de chocolate, profe? Es de Sí. chocolate. A mi esposa no le gustan los pan dulces baratos. A mí me encantan. ¿Viste esos pan dulces que son baratos y valen 50 pesos? Bueno, 50 pesos no valen nada. No, Bueno, profe. me encantan. Lo peor es Está bien, que Don Saturno, así, segundas, terceras marcas. Sí, me gusta la gaseosa, me gusta, qué sé yo, la cola de supermercado, tipo la que no compraría nadie. Bueno, no la compro porque me mata, pero me encanta la gaseosa tercera, cuarta marca, la fosforescente. Bien. Una fábrica, ¿sí? Fabrica pelotas. Pan dulces. Una fábrica fabrica pan dulces, ¿vale? Una fábrica fabrica pan dulces. La distribución del peso de los pan dulces es normal. Y el desvío del peso de los pan dulces es de 50 gramos. Se toma una muestra de 50 pan dulces ¿Cómo, profe? No llegué a escuchar, se me cortó. Se toma una muestra de 50 pan dulces. Gracias. Resultando una media para esa muestra, una media muestral, no resultando una media para esa muestra de 980 gramos. ¿Vamos bien? Construya un intervalo de confianza al 90% para estimar la media poblacional. Bueno, vamos a arrancar. Ustedes me tienen que decir los datos. Yo le voy a hacer preguntas y me tienen que dar datos, ¿sí? ¿Cuál es la variable que estamos estudiando? Es decir, ¿qué nos interesa de los pan dulces? ¿Nos interesa el color de los pan dulces? ¿Nos interesa la textura de los pan dulces? El peso. Entonces la variable es peso de los pan dulces. Vamos a poner una unidad de medida a esa variable. ¿Qué van a ser? ¿Miligramos, gramos, toneladas, kilo? Dígame, ¿cuál es uno? Y gramos, que es el que estábamos tratando. Gramos es cómodo, perfecto, en gramos. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, ¿cómo es la distribución de esa variable? La distribución del peso de los pan dulces. Normal. 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 ¿Qué más? ¿La media la conozco? No. No, la muestral. Perfecto. ¿El desvío me lo dieron? Sí, ¿Cuánto es? 50 gramos. 50 gramos. Perfecto. Ya no hace falta poner 50 porque definimos gramos arriba, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Tamaño de muestra, porque voy a tomar una muestra. Tomo una muestra que vamos a llamarla muestra 1. ¿Sí? La muestra 1 va a tener un X1, un X2, que no me lo dieron como dato, yo no lo sé. Capaz que me podrían haber dado, che, mirá, el primer elemento de la muestra fue tanto, el segundo tanto, el tercero tanto, el cuarto tanto, el quinto tanto, ¿sí? Podrían haber hecho eso, pero no lo hicieron.
¿Sí? Entonces, n, ¿a qué va a ser igual? 50. 50. Perfecto. Bueno, sobre esto, ya me lo dieron como dato. Yo le aplico el estimador media muestral para muestras tamaño 50 y me da una estimación, la estimación de la muestra 1. ¿Cuánto es? 980 era. 980. Ahora, ¿qué pasó? No, perdón, no había escuchado que ya lo habían dicho, 980. Dale. Entonces, a ver, ¿las medias muestrales se comportan como variables aleatorias, sí o no? Sí. Se comportan como variables aleatorias Sí, sí. porque todas las muestras tienen una media muestral y yo, hasta que no tome la muestra y no calcule la media muestral, no voy a saber cuánto es. Así que son variables aleatorias, ¿sí? Entonces defino una nueva variable aleatoria que va a ser media muestral tamaño 50 para la muestra késima en gramos. ¿Se dan cuenta que yo ahora estoy analizando otra variable aleatoria? La de las medias muestrales. Ahora bien, ¿qué distribución va a tener esta variable aleatoria? Normal. Normal. ¿La media? ¿A qué va a ser igual? A la media muestral. No, La media poblacional. poblacional. La desconozco, pero va a ser igual. ¿Mm? ¿Qué pasó, Micaela? Contame, dime, háblame. Profe, lo que pusiste arriba dice media muestral, tamaño 50 para, no entendí lo de La abajo. muestra késima en gramos, ¿sí? Entre paréntesis en gramos. Ah, buenísimo, gracias. ¿Sí? Bueno. Entonces, el desvío de las medias muestrales, ¿a qué va a ser igual? 50 dividido raíz de 50, ¿puede ser? ¿Alguien podría hacer esa cuenta? Así ya la dejamos acá. $7,07. Perfecto. ¿Sí? 7,07. Bien. Entonces, el nivel de confianza que yo quiero, el 1 menos alfa, ¿de cuánto es? 0,90. Creo, ¿no? Sí, 0,90. Bien. Perfecto. Entonces, digo, yo necesito un intervalo que abarque el 90% de esta distribución, ¿sí? Es decir, este 0,90 tiene que abarcar el 90% central de esta distribución, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo no puedo sacar el 90% central de esa distribución? Porque ¿qué no tengo justamente de lo central? ¿Qué no tengo? Los límites. Límites. No tengo el qué de la distribución. El centro. No tengo el centro de la distribución. Pero Me está pasando esto. A ver, puntual, Leo. Me está pasando eso, ¿entienden? No tengo centro de distribución. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta variable? ¿Qué proceso voy a hacer con esa variable? La voy a
Estandarizar. 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 Voy a estandarizar. Entonces, yo sé que una variable estandarizada sigue siempre una distribución normal, si proviene de una distribución normal, hereda la normalidad de la distribución con una media estandarizada, ¿no? El micrófono, Ana, está con algarabía en tu casa, me parece. No sé, me parece bien. Y un desvío igual a 1. ¿Vamos bien? Yo hice negocio con el pan dulce, me parece, ¿eh? Porque el bebé se cayó y yo estoy feliz. Entonces, ¿se dan cuenta por qué estandarizo? Porque yo quiero el 90% central de esta distribución. O sea, esta sigue siendo esta distribución. Lo que pasa es que, ¿qué le cambié? Oh, bueno, a ver. ¿Qué le cambié? La unidad de medida. Exacto, porque antes yo tenía, ¿sí? Medias muestrales, tamaño 50, y ahora lo que tengo son medias muestrales estandarizadas, tamaño 50. ¿Sí? Yo sé que el centro es 0. Yo sé que el centro es 0. ¿Dónde está ubicado ese 0? No lo sé. Porque en realidad es 0, porque estoy tomando el centro de la distribución, ¿no? de las X raya, estoy tomando el centro, le estoy restando cuántos desvíos, o sea, lo resto por la media, porque digo cuánto desvío se desvía la media de la media. O sea, ese 0 yo no sé dónde está, pero sé que vale 0. Es decir, no lo puedo ubicar en algún punto del plano, porque no conozco la media, pero sé que vale 0. ¿Por qué? Porque digo, no importa qué valor tiene, yo sé que se va a desviar de sí mismo 0. ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces digo, bueno, tengo una distribución normal estandarizada. Entonces yo digo, bueno, esto si vale un desvío, ¿sí? Si acá tengo un desvío, y acá tengo menos un desvío, ¿a cuánto equivale en la unidad de medida de los gramos ese desvío? Lo teníamos por acá, ¿no? A 7,7. O sea que 1, en este caso, equivaldría, un desvío, mejor dicho, equivaldría a 7,07 gramos. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces digo lo siguiente. Si yo quiero un 90% central de la distribución, yo me tengo que alejar tantos desvíos como sea necesario. ¿Para qué? Para tener el 90% central de la distribución acumulada. Entonces yo voy a tener un valor que acumule el alfa sobre 2 y un valor que desacumule el alfa sobre 2. Esto va a ser 1 menos alfa sobre 2. ¿No? Pero este valor y este valor van a tener el mismo módulo. Entonces, el módulo de alfa sobre 2, de z sobre alfa sobre 2, va a ser igual al módulo de z sobre 1 menos alfa sobre 2. Entonces, uso el valor más fácil, z de alfa sobre 2. Entonces, para construir un intervalo de confianza, yo necesito tener el centro, ¿sí?
Perdón, necesito mutearme un segundito, ¿sí? Perdón, era del laburo, no podían escucharlo. Entonces, yo voy a tener el límite inferior, va a ser el centro menos el error de estimación, y el límite superior va a ser el centro más el error de estimación. Entonces, el error de estimación, yo tengo que calcularlo primero en desvíos con respecto a la media, porque lo estoy calculando desde acá, y luego veo cuánto es en gramos esos desvíos con respecto a la media. ¿Vamos bien? Bueno. Acá tengo que el nivel de confianza, el 90%, es 1,65 desvíos, aproximadamente, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, vamos a una diapositiva nueva. Me la voy a duplicar. ¿Me van entendiendo, chicos? ¿O quieren morir? No, Tipo, sí, como sí. que, ¡ah! Es terrible esto que me está pasando. ¿Qué hice? Acá. Bueno, entonces. Límite inferior. El centro del intervalo, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? El centro del intervalo es la media muestral. O sea, el centro del intervalo es la media tamaño 50 para la muestra 1. ¿Sí? Menos el error de estimación. Vamos despacito, ¿sí? El límite superior es igual al centro, que es la media tamaño 50 para la muestra 1, más el error de estimación. Este valor lo tengo. ¿Cuánto es? 980. 80. Y este valor lo tengo, pero lo tengo en desvíos, que es 1,645. Este valor es 980, y este valor lo tengo en desvíos, 1,645. Entonces yo digo, bueno, 980 menos 1,645 desvíos. ¿Cuánto vale cada desvío? 7,07. Y lo mismo acá. ¿Sí? Bueno, listo. Hacen la cuenta y tienen el límite inferior y el límite superior. Y ahí construyen el 11,63. intervalo. ¿Cuánto? 11,63. Listo. Pero se dan cuenta que esto no hace al análisis, esto es, listo, está lindo, sí, pienso cómo construyo un intervalo, pero ¿para qué te sirve? Si lo único que estás haciendo es construir un intervalo. Un intervalo. Entonces, para terminar la clase y terminar el viernes, ¿sí? Para entender bien este tema, necesitamos saber dos cosas. Primero, el por qué la fórmula general de un intervalo de confianza, ¿sí?, necesita de un valor de z, porque vos primero necesitas para calcular el error de estimación, calcularlo en desvíos con respecto a la media, porque no conoces el centro de la distribución de la media muestral, entonces la vas a estandarizar. Y segundo, ¿qué implica ese intervalo por sí solo?
y que implica ese intervalo atado a su nivel de confianza en un conjunto de otros intervalos, ¿sí? O sea, vamos a seguir viendo este tema el martes como última clase para terminar de cerrarlo. Pero, de vuelta, si no leen, todo va a ser, si yo algo entiendo, algo caso de acá, entonces vas a agarrar un alfiler y lo vas a atar acá, y un alfiler y lo vas a atar acá, y es un castillo de naipes que alguien te sopla y se te cayó todo. Entonces, lean, de vuelta se los vuelvo a decir, lean, pregunten lo que no entiendan, y sepan que intervalo de confianza, distribuciones en muestreo y distribución normal son 3 temas que los tienen que saber para entender todo en su globalidad, ¿sí? Nos vemos el martes. ¿Alguna pregunta? Diego, ¿nos puedes compartir este Power? Sí. Gracias. Micaela se perdió con lo de estandarizar. A ver, estandarizar es tomar el valor de la media, mejor dicho, tomar el valor de abscisa, restarle la media y dividirla por el desvío. Eso es estandarizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos tomás el valor de un desvío, que es 7,07, ¿sí? Le restás el valor de la media y lo dividís por el valor del desvío, te va a terminar dando que ¿cuánto desvío se desvía un desvío con respecto al desvío? 1, ese 7,7 se desvía un desvío con respecto a 0,7. Entonces, cuando hablamos de estandarizar, más allá de la fórmula que utilizo, ustedes digan lo siguiente: bueno, a partir de ahora, cada vez que avanzo un casillero, voy a avanzar un desvío. Entonces, necesariamente la distribución se va a centrar en el 0, porque la media, como vos estás midiendo todo respecto a la media, y la media se desvía de la media, 0, porque es la media, no se desvía nada, y cada vez que vos avanzás de a 1. Entonces, cuando vos tomaste el 90% de la distribución, que fuiste de menos 1,64 más 1,64, no te importa en sí cuánto vale el desvío. Te importa que ese 90% central de la distribución va de menos 1,64 desvíos a más 1,64 desvíos. La segunda etapa de eso, para tener el error de estimación, es, bueno, tengo 1,64 desvíos, perfecto. ¿A cuánto equivale? En este caso equivale cada desvío a 7,07 gramos. En el caso anterior, cada desvío era 1 y pico, porque era 1 con y pico centímetros. ¿Sí? Bueno, Inés ya se está agarrando la cabeza, cortamos acá, No, chicos, estoy lean. cansada, puse a las 7 también. Perfecto, lean, háganme las preguntas que necesiten, siempre que pueda les voy a responder. Buen viernes. No, pero